Bueno, la idea de la clase de hoy era hablar un poquito de las urgencias que hay en hemato-oncología. Bueno, lo primero obviamente desde la parte de pediatría es reconocer que estamos frente a una urgencia, estabilizar al paciente, poder trasladarlo a un centro de atención donde sea la atención adecuada e iniciar el tratamiento definitivo de su enfermedad, que obviamente va a estabilizar esa urgencia. Las urgencias se dividen en urgencias metabólicas, que serían el síndrome de lisis tumoral, las urgencias hematológicas, que ingresan acá las hiperleucocitosis, las urgencias neurológicas por compresión medular, hipertensión endocraniana o alteraciones del sensorio, y las urgencias respiratorias, donde incluye el síndrome de vena cava y el síndrome de mediastino anterior. Dentro del síndrome de lisis tumoral aguda, es la que sería lo más frecuente que vamos a ver como clínicos, digamos, o por frecuencia en realidad, es una complicación metabólica que se da por la liberación de los productos que tienen adentro la célula enferma, luego de esa destrucción, porque son células que tienen rápido crecimiento celular. Esa lisis tumoral puede ser espontánea o puede ser inducida por el tratamiento, por eso ni bien llega, lo primero que decimos, bueno, hiperhidrátenle o las medidas que ahora vamos a ver. La incidencia es desconocida, no hay diferencias en sexo, edad, raza, y la prevalencia varía según la enfermedad. Hay enfermedades que sabemos que son más predisponentes, tienen más predisposición a la lisis, como por ejemplo el linfoma de Burkitt, y algunas otras que tienen menos. Y en su mayoría son solo expresión de laboratorio y solo en un bajo porcentaje suelen tener manifestaciones clínicas. Por eso, en realidad, lo que debemos identificar son la triada metabólica, que es lo que pedimos en el laboratorio para ver si tienen síntomas clínicos o solamente de laboratorio, que incluyen el ácido úrico con un valor mayor o igual a 8, o todos estos valores con aumento del 25% del basal del normal, digamos. El fósforo mayor o igual a 6 o el potasio mayor o igual a 6. Y secundariamente a esto dan hipocalcemia por precipitación menor o igual a 7, insuficiencia renal aguda con un aumento de la creatinina mayor a 1,5 del valor normal, o caída en el filtrado glomerular, o acidosis metabólica. Teniendo esos criterios, está la clasificación que me define si el síndrome es solamente de laboratorio o clínico, digamos. Para el síndrome de lisis tumoral de laboratorio necesitamos 2 o más determinaciones por encima del valor normal o aumento del 25% desde 3 días previos hasta 7 días desde que inició el tratamiento. El síndrome de lisis tumoral clínico es un criterio de un laboratorio más un criterio clínico donde se agregan los síntomas cardiológicos como son la arritmia, bueno, muerte súbita, digamos al extremo, alguna arritmia o convulsiones. Los factores de riesgo, lo principal es la cantidad de reproducción celular, y esto va a depender del tipo de tumor. Los que más dan lisis tumoral son el linfoma de Burkitt, el linfoma linfoblástico, todos los linfomas en general, linfoma difuso de células grandes o tumores sólidos de alta sensibilidad, como por ejemplo el hepatoblastoma, tumores testiculares, el neuroblastoma es otro que da mucha lisis tumoral. La extensión o el tamaño tumoral, porque obviamente que masas abdominales muy grandes con masa bulky y con LDH mayor a 1500 son las que tienen más riesgos, y la presencia de glóbulos blancos arriba de 25.000 también. La función renal, si el paciente tiene algún antecedente previo de insuficiencia renal o si hay oliguria, el ácido úrico si está mayor a 7,5, y si hay que hacerle algún tratamiento citorreductor rápido. Hay pacientes que ingresan con masas bulky torácicas que a veces uno, sin esperar el diagnóstico, tiene que empezar con dexametasona por síntomas respiratorios o con citarabina a bajas dosis hasta tener el diagnóstico, y todo eso genera una síndrome de lisis tumoral agudo, digamos. Las manifestaciones clínicas, bueno, los síntomas que dan estas son la hipercalemia, que ya vimos que era el potasio mayor o igual a 6, puede aparecer inmediatamente o más tardíamente con el comienzo del tratamiento, y los síntomas son parestesias, debilidad muscular, alteraciones en el electrocardiograma como tepicudas, prolongación del QT, bradicardias, bloqueos, síncope y muerte. El aumento del fósforo, más de 6,5, también todos pueden tener inicio temprano o tardío. El fósforo se une al calcio y genera complejos fosfocálcicos a nivel del riñón que predisponen a la oligoanuria, a la zoemia, a la insuficiencia renal aguda y todos los síntomas secundarios a la hipocalcemia, que van a ser tetania, calambres. La hipocalcemia con un calcio menor a 7, importante que debe ser el calcio iónico.
Hay que aclararlo cuando haces en el laboratorio porque si no te hacen el sérico y no es lo mismo, o sea, no te da los mismos síntomas, el mismo valor, digamos. Los calambres, la tetania, las parestesias, laringoespasmo, arritmias, convulsiones, bueno, en estado mayor muerte, digamos, pero bueno, uno tiene que estar atento a tener que corregir estas cosas, digamos que por ahí uno no lo piensa, pero en el episodio de lisis tumoral hay que corregir estas cosas si es que dan síntomas, digamos. La hiperuricemia, que por ahí es lo que más estamos atentos nosotros porque es lo más frecuente, cuando el ácido úrico es mayor a 8, puede dar náuseas, vómitos, neuropatía, insuficiencia renal aguda. Y bueno, los síntomas de insuficiencia renal aguda, náuseas, vómitos, convulsiones, hipertensión. Siempre estar atento obviamente al balance, a la hipertensión previa. Los exámenes previos a comenzar un tratamiento son el laboratorio de sangre, que debe incluir un hemograma, glucemia, LDH, urea, creatinina, ácido úrico, un estado ácido base, calcio, fósforo y magnesio. Con eso podemos decir si estamos frente a un síndrome de lisis tumoral clínico o de laboratorio. Laboratorios de orina con densidad, glucosuria y sedimento, una teleradiografía de tórax que nos va a decir si tenemos un mediastino ensanchado y predisposición a esto, un electro y un ecocardiograma y una ecografía abdominal o TAC de abdomen, esto en caso de obviamente de que tenga una masa abdominal o que no sepamos, digamos. Si es una leucemia, por ahí la eco abdominal no es necesario una urgencia, sí la tele de tórax, distinto a un neuroblastoma que por ahí sí es necesario la eco, la tomo. Los controles son signos vitales con tensión arterial cada 4 o 6 horas, o sea, este paciente es un paciente que requiere bastante control, balance de ingresos y egresos cada 4 o 6 horas, peso 2 veces al día, tira reactiva en cada micción y laboratorios inicialmente se hacen cada 24 horas y va a depender un poco de cómo esté el paciente y cuántos se hacen. Evaluar obviamente el estado neurológico, si el paciente tiene trastornos de conciencia, irritabilidad, temblores, confusión, visión borrosa. El estado hemodinámico, si tiene aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, tensión arterial, los pulsos, el estado de hidratación, edemas, presencia de un tercer espacio, diuresis, o sea, nada distinto a lo que uno hace en un ingreso de cualquier otro paciente. Las medidas de prevención para evitar esto son, lo principal o primer medida, qué chiquito que me quedo, es la hiperhidratación. Que con esto, o sea, si bien inducimos la diuresis, aumentamos el volumen extracelular y favorecemos la corrección de estos trastornos hidroelectrolíticos. Aumenta la perfusión renal, aumenta el filtrado glomerular y disminuye la concentración de solutos en los túbulos renales y todas estas precipitaciones que decíamos. O sea, siempre la hiperhidratación. Debería realizarse con un acceso venoso adecuado y debe iniciarse 48 horas previas y hasta 72 horas luego de iniciar el tratamiento quimioterápico, que viste, eso por ahí lo vemos que ingresa el primer día, el otro día o se suspende o no, siempre tiene que continuar con todas estas medidas. El aporte de líquidos debe ser 3.000 metros cuadrados día, en pacientes menos de 10 kilos 200 mililitros kilo día y no de exceder un valor máximo de 4.500 a 5.000 porque obviamente si no lo vamos a sobrecargar. La diuresis no debe ser inferior al 65% de los ingresos, o sea, esto, bueno, lo más importante es balancearlo, digamos, mientras si nosotros vemos que se está quedando en diuresis, hacerle furosemida. Mantener un ritmo diurético entre 100 a 200 mililitros metro cuadrado hora y una densidad urinaria menor o igual a 10. No indicar cloruro de potasio en el plan de hidratación, eso es como lo principal, digamos. Ningún plan de los chicos que tienen leucemia o que tienen tumores, digamos, de debut deberían tener potasio, porque las células tumorales liberan potasio, entonces favorecemos más todavía al aumento del potasio. Lo que sí no es necesario que sea con solución fisiológica, eso por ahí me lo han preguntado. Si son chicos chiquitos, por ahí lo hiperhidratás con dextrosa o al medio, como para no, tras que va a estar un poco en ayunas y eso, no hacerle hipoglucemias. Obviamente que si no se logra la hidratación, debemos aumentar el plan de hidratación sin exceder lo que ya habíamos dicho, y si no hay respuesta, indicar furosemida. Para el aumento del ácido úrico, la hiperhidratación ya dijimos que favorece la excreción normal, y hay otra medida que antes se usaba y que ahora no se recomienda, que es la alcalinización urinaria, porque favorece la solubilidad del ácido úrico, pero no hay evidencia que lo justifique porque precipita las sales de fosfato de calcio. Entonces, si bien hace bien por un lado, por otro no. Entonces no se recomienda de base para la medida inicial, digamos. El halopurinol sí está indicado, disminuye la formación del ácido úrico nuevo, del que se va a formar, no actúa sobre el ácido úrico que ya está formado y que tenemos liberado, digamos. Entonces lo que hace es evitar que aumente más, digamos.
La dosis es 100 miligramos metro cuadrado dosis cada 8 horas vía oral, con una dosis máxima de 800 al día. Se adecúa a filtrado glomerular y frente a la intolerancia también tenemos allopurinol endovenoso. Y el rasburicase, que ha sido como una cosa muy buena para la oncología, porque disminuye, o sea, rompe el ácido úrico que ya está formado y genera su eliminación. Entonces es la terapéutica indicada frente al aumento del ácido úrico y aparte genera un descenso inmediato, digamos, es mucho más efectivo que el allopurinol. Obviamente que es 10 veces más caro, por eso es que no se usa siempre, digamos. La dosis es de 0,15 a 0,2 miligramos kilo día, se diluye en cloruro de sodio y se infunde en 1 hora, no hay dosis máxima y no se requiere alcalinización urinaria. Tiene algunas contraindicaciones como metahemoglobinemia, déficit de glucosa 6-fosfato y otros desórdenes metabólicos que predisponen a anemia hemolítica. ¿Hay rasburicase acá? Sí, hay rasburicase, en onco siempre hay. Tenemos 3 o 4 ampollas, en farmacia no hay, porque eso se pide como medicación oncológica, entonces lo que hacemos por ahí es pedir con alguno que tiene obra social al debut y guardar. En general usan una ampolla o 2, digamos. Y acá por ahí ante la urgencia no te lo compran, o sea, lo compran después, pero en el momento que llega no. La caja viene de 5 ampollas y sí o sí te la venden entera, entonces nunca se usan 5 ampollas. El aumento de la hiperfosfatemia, es rara la hiperfosfatemia. Hay que evitar la precipitación renal, obviamente, de calcio a nivel renal porque genera daño, obviamente. Todo con la hiperhidratación, o sea, si bien parece una pavada, digamos, evitamos un montón de disgustos con la hiperhidratación. Es discutida la utilización preventiva de quelantes de fósforo, como el hidróxido de aluminio, que ya lo vimos. Se usan durante no más de 24 o 48 horas porque genera toxicidad acumulativa por aluminio. Y lo que sí se usa por ahí más frecuente con nosotros es el carbonato de calcio, que se da vía oral, se puede dar en las comidas, pero no se usa obviamente en pacientes que tienen el calcio alto. Las medidas son hiperhidratación máxima, furosemida y diálisis, siempre diálisis en los casos últimos, digamos, no es lo que hacemos. Yo creo que no he visto que dialicen muchos pacientes con esto, digamos, por ahí sí con el ácido úrico alto y sin respuesta, sí. La hipocalcemia solo es si es sintomática y genera cambios, administrar gluconato de calcio, que eso ya lo saben, digamos, de las correcciones, en inyección lenta y con monitoreo cardiológico. Para la hipercalemia lo principal o fundamental es no potasio en el plan, hay que reducir la carga total, por un lado, por eso no le damos potasio en el plan, y favorecer la eliminación. Para eso tenemos los estabilizadores de membrana, tenemos el gluconato de calcio. En las formas moderadas o asintomáticas, con potasios mayores de 6, resinas de intercambio iónico como el cayexalate o la resina de calcio y la furosemida. Y en las formas severas se da el gluconato de calcio, que generan alteraciones en el electrocardiograma con ondas T picudas, prolongación del PR, o bicarbonato de sodio o furosemida. La mayoría de todos los trastornos también con furosemida se arreglan, o sea que en realidad uno lo que hace en la práctica es empezar con hidratación y furo, y con eso controlas los medios internos, y después, bueno, si hay alguna corrección se hace. Las indicaciones de hemodiálisis serían si el fósforo mayor a 10 sin respuesta, la hipercalemia persistente, la hiperuricemia más de 10 o 15, que ya casi con el rasburicase poco se ve, la hipocalcemia sintomática, sobrecarga de volumen sin respuestas a diuréticos, hipertensión no controlable con diuréticos y hipertensivos asociados, las acidosis metabólicas severas, síntomas en el sistema nervioso central por la insuficiencia renal, aumento de la creatinina a 10 veces el valor basal y oligoanuria con desórdenes metabólicos. Bueno, y dentro de las urgencias hematológicas tenemos la hiperleucocitosis. La hiperleucocitosis se considera cuando los leucocitos son mayores a 50.000. Sin embargo, la hiperleucocitosis, que es significativa para nosotros, es a partir de 100.000. ¿Por qué es una urgencia? Porque el aumento de tantos glóbulos blancos genera leucostasis y disfunción a nivel de la microvasculatura, o sea, genera riesgo trombótico. Se asocia habitualmente con las alteraciones metabólicas y la lisis tumoral y aumenta la mortalidad temprana en los pacientes con leucemia mieloide aguda. Es más frecuente por frecuencia en la leucemia linfática, porque es más frecuente la leucemia, digamos, y dentro de la mieloide entre un 5 y un 13%. Algunas leucemias mieloides crónicas pueden tener en su debut de crisis blástica el aumento de los blancos arriba de 50.000 y los tumores mediastinales, que en general son leucemias linfoblásticas de tipo T con compromiso mediastinal, que cuando las sospechamos cuando son chicos en general adolescentes
o de 10 años para arriba, que vienen en la placa con un ensanchamiento mediastinal y muchos glóbulos blancos. Entonces, en general son leucemias de tipo T. La fisiopatología, bueno, al tener mayor volumen leucocitario, aumenta la viscosidad sanguínea, genera leucostasis, enlentece la circulación y esto predispone a fenómenos isquémicos y hemorrágicos que pueden generar trombosis e infiltración. Esto se debe a que los blastos circulantes tienen mayor tamaño, como tienen partículas de, digamos, adhesinas en las paredes, tienen mayor agregación, generan mayor agregación plaquetaria y al endotelio de la propia célula, y eso predispone a la trombosis también y a los sangrados. Las manifestaciones, obviamente, de la hiperleucocitosis son manifestaciones neurológicas, un paciente que está bien y empieza con depresión del sensorio, cefalea, visión borrosa, convulsiones, signos de foco, coma. Por eso, en general, los pacientes cuando vienen con muchos blancos, nosotros los metemos a terapia. No es porque uno piense que no, sino que con estos blancos de un segundo a otro el chico puede hacer una hemorragia, digamos. Complicaciones respiratorias, disnea, cianosis, hipoxemia, acidosis respiratoria, hemorragia pulmonar, y otras menos frecuentes como son las hemorragias gastrointestinales y pericárdias, que no son tan frecuentes. El líside tumoral agudo, el síndrome de lisis sí es frecuente y se asocia con los aumentos de blancos, y la insuficiencia renal aguda. Por eso, en los últimos 2 o 3 pacientes que tuvimos así con muchos glóbulos blancos ingresaron a terapia y se pusieron el catéter de diálisis a la par de empezar el tratamiento, porque ya estaban preparados por si necesitaban hacer hemodiálisis. Hicieron en realidad leucoaféresis. La mortalidad global de la hiperleucocitosis es un 40%, o sea, es altísima, y se asocia a complicaciones a nivel del sistema nervioso y a nivel pulmonar con hemorragia pulmonar. Por eso es una urgencia, digamos, los tantos glóbulos blancos. El objetivo es lograr la citorreducción, o sea, disminuir esos glóbulos blancos e iniciar la quimioterapia. En los pacientes que están asintomáticos, uno podría empezar con dosis bajas de quimioterapia o con hidroxiurea o con corticoides a bajas dosis, que a veces lo que hacemos es empezarlo al 10% y ir subiéndolo en forma progresiva viendo cómo lisan los blancos. Y en los pacientes sintomáticos sí o sí deberían hacer leucoaféresis y quimioterapia de urgencia. A veces le haces leucoaféresis y tampoco es que te disminuyen tanto, entonces en paralelo le haces la quimio. Las medidas de sostén del paciente serían evitar transfusiones de glóbulos rojos o hacerlo lentamente. La mayoría de las veces hay que transfundirlo porque vienen con menos de 7 de hemoglobina y vos ya después no sabés si los síntomas son por la leucostasis o por los valores que tiene. Lo que se hace es ir transfundiendo en alicuotas. En vez de 200 una vez, se transfunde 50. Eso se encarga todo hemoterapia, pero ya saben que este paciente tiene muchos glóbulos blancos y lo transfunden poco. La prevención con hiperhidratación y rasburicase y corregir todas las alteraciones de coagulación, o sea, hacerle coagulograma completo, hacerle crioprecipitados o plasma, porque tienen predisposición al sangrado. Leucoaféresis, obviamente, la citorreducción rápida, la finalidad es disminuir la viscosidad sanguínea por los propios glóbulos blancos. Indicación absoluta de hacer una citorreducción rápida o leucoaféresis son signos y síntomas atribuibles a la hiperviscosidad. Un paciente que tiene síntomas, así tenga 120.000 glóbulos blancos, tiene indicación de empezar algo. Y las indicaciones relativas son pacientes que tienen muchos glóbulos blancos pero que no están sintomáticos, por ejemplo una LMA con un recuento mayor a 100.000. Si está sin nada, ahí uno por ahí lo espera, porque por ahí le empieza el tratamiento más lentamente y evita algún riesgo, que los otros procedimientos también tienen riesgo, digamos. Y la LLA con recuento mayor a 300.000, asintomático. Siempre que sea asintomático, por ahí uno es más pasivo con la conducta, digamos. Otra urgencia metabólica o urgencia oncológica es el síndrome de compresión medular. El síndrome de compresión medular son las manifestaciones neurológicas que se ocasionan por la invasión del canal tumoral por el mismo tumor o contigüidad metastásica, o sea, una metástasis o el propio tumor, que generan dolor, claudicación, paresia, compromiso de esfínteres, ¿sí? En los casos que son más bajos, digamos. El tratamiento de urgencia es la dexametasona de 0,5 a 2 miligramos kilo y luego obviamente realizar una resonancia de urgencia. Si se detecta una masa que comprime la médula espinal, la misma debe ser descomprimida con una laminectomía de urgencia porque es irreversible esto, o sea, el daño que genere va a quedar, ¿sí? Y esta por ahí es la presentación de muchos neuroblastomas que son retroperitoneales y lumbares bajos que suelen presentarse como síndrome de compresión medular. En la urgencia genera pérdida irreversible de la función neurológica y deterioro de la calidad de vida, y los tumores extradurales como el neuroblastoma, o sea, pueden generarlo los sarcomas de tejidos blandos, el sarcoma de Ewing, el rhabdomiosarcoma y los linfomas. Puede ocurrir prácticamente en cualquier tipo de tumor.
Y la otra urgencia es el síndrome de vena cava superior, que son los síntomas y signos asociados a la compresión y obstrucción de la vena cava superior con compresión de la tráquea. Y eso genera lo que se llama el síndrome de mediastino superior. La vena cava superior tiene paredes finas, tiene baja presión intraluminal, está rodeada de vasos linfáticos y el timo, y en niños la tráquea tiene un menor diámetro y es más compresible, entonces ambas estructuras son susceptibles a la compresión por masas localizadas extra en el mediastino o extra vía aérea, digamos. Todo lo que sea mediastino y ganglio genera esa compresión que puede predisponer. Las manifestaciones son sistémicas, ansiedad, letargia, cefalea, por falta de oxígeno, digamos, visión borrosa, tos, disnea, stridor, sibilancias, edema en esclavina en los casos más graves, cianosis, ingurgitación venosa. Hace un tiempo entró, ya era como un año más o menos en cirugía, Laner Xiomara, que no sé si alguna se acuerda, que era una de las chicas, tenía cava superior, ¿viste? Tenía todo un edema en el tipo de esclavina, ella tenía un Hodgkin con compromiso y síndrome. Estos pacientes en general en la urgencia se evita la sedación, digamos, a veces lo que se propone, pasa que es difícil, es biopsiarlo con el paciente despierto, porque lo que se sabe es que muchas veces que uno entra para dormirlo, para hacerle la biopsia, después los pacientes no pueden recuperar la vía aérea y quedan ventilados los primeros días, digamos. Entonces, por ahí riesgo-beneficio es una opción biopsiarlos despiertos. No, está re bien, está curada y fuera de tratamiento. Sí, sí. Es un Burkitt localizado. Bueno, la frecuencia de los tumores, linfoma no Hodgkin, 70% da masa mediastinal, por ejemplo el linfoma difuso de grandes células, ¿sí? El linfoma de Hodgkin, que también da compromiso mediastino, pero tiene un crecimiento más lento, entonces por ahí esto es más indolente. El neuroblastoma cervical, que es raro, pero que también hubo uno acá, un Jiménez Nelson, en un neuroblastoma cervical. Tumores germinales, un LLA, sarcoma, o sea, todos lo pueden generar, digamos, que generen cervical. La sedación y la anestesia en estos pacientes con síndrome de mediastino superior, bueno, es lo mismo que les dije, que como tienen disminución en el tono del músculo liso y requerimientos, altos requerimientos, aumentan la compresión, disminuyen el retorno venoso y pueden predisponer al colapso vascular. No sé por qué pude. El tratamiento son posición semisentada del paciente, administrar oxígeno, todas las medidas de sostén, manejo adecuado de líquidos para evitar la sobrecarga y un buen acceso vascular. Y obviamente que controlen terapia en lo posible. Evitar la sedación para los procedimientos. Nada más. ¿Tiene una duda? Muchas cosas. Pero ya sabe, esto más o menos lo sabe, no es que nada. Viene una urgencia, uno lo mira, digamos, no es que se lo tiene que saber de memoria. Más o menos los conceptos, digamos, de hidratar, no potasio, porque ahí sí los mato. y balances, ¿sí? Todos los laboratorios, que son todos eso. Eso es lo más importante, digamos. Después, siempre que haya sospecha, imágenes, digamos, tomo de tórax, tomo de abdomen. Y no mucho más, ¿no? Bueno, estuve en tiempo récord. Bueno, lo habíamos dicho, si no me equivoco, el año pasado, de que independientemente que tengan hiperleucocitosis o no, los hiperhidratamos igual, ¿no es cierto? Sí, independientemente del valor de blanco, se hiperhidrata igual los pacientes, por esto, porque por ahí no tienen nada y generan lisis espontánea de los pocos blancos que tienen, ¿sí? Y de hecho lo vemos, pacientes que ingresan con 20.000 lóbulos blancos, los hidratan y el otro día tienen 10.000, o sea, los eliminan, ¿sí? Nada más. Bueno, después veo que